Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y quiero invitarlos esta mañana a que abran sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 34. Vamos a estar haciendo una exposición de los versículos 1 al 9. Y quería comenzar compartiendo con ustedes. Hace poco leí un artículo sobre chicos a los cuales se les preguntaban distintas cosas, ¿no? en cuanto a Dios, cómo era Dios, cómo pensaban que era el cielo. Y me llamó mucho la atención cuando le preguntaban acerca de Dios, cómo era Dios. Una nena dijo, Dios debe tener las manos muy grandes. Para mí Dios debe tener las manos muy grandes porque mi mamá canta una canción que dice que el mundo entero está en sus manos. Otro chico dijo, Dios es como un productor de energía, porque creó el mundo y es el que da vida, entonces tiene que ser como un productor de vida, de energía. Finalmente, otro chico, cuando se le preguntó cómo era Dios, dijo, Dios es como una manzana, porque luce bien por fuera, pero también luce bien por dentro. Y son cosas graciosas, ¿no? Que salen de la mente de los chicos, ¿no? De la imaginación de los chicos. Y es algo muy tierno, porque nosotros cuando consideramos a los chicos sabemos que son inocentes, y que de esa inocencia, de esa ingenuidad, nacen estas ideas. El problema es cuando crece el ser humano y los adultos dicen cosas sobre Dios que son solamente el producto de su imaginación. Hace poco nosotros estuvimos en contacto, o sea, comencé a ver un patrón en Facebook de solicitudes de amistad que enviaban personas que son de nacionalidad coreana. Y cuando empecé a investigar, pertenecían a una secta, en realidad a una iglesia, que supuestamente cree que fuera de todo canon, ¿no? Producto de su propia imaginación, piensan que Jesús reencarnó en una mujer de nacionalidad coreana y ella es como una profeta ahora, y ellos siguen sus enseñanzas. Y si vos los escuchás y si vos ves sus prácticas, aparentemente parecen una iglesia normal, bíblica, común y corriente, pero en realidad cuando empezás a indagar, te das cuenta de que viven en una locura, pero el hombre, dejado a sí mismo, ¿no? Ha inventado religiones, ha inventado conceptos sobre Dios que a veces son, como en este caso, rayan lo ridículo, y sin embargo, multitudes van detrás de sus errores y el precio que pagan, lamentablemente, es su vida eterna. Pasan una eternidad alejados de Dios, en el infierno por siempre, por causa de seguir errores de hombres que tienen como sus ideas de Dios, cosas que son, conceptos que son productos de su propia imaginación y de su corazón pecaminoso. El hombre necesita conocer de Dios. El hombre necesita conocer a Dios, pero necesita ir a la fuente. Nosotros necesitamos saber lo que Dios dice de sí mismo. Nosotros necesitamos saber lo que Él dice de sí. En nuestro pasaje tenemos a Moisés. En versículos anteriores, él le ruega a Dios, le dice, yo quiero ver tu gloria. La respuesta de Dios es no, pero le da algo mejor. Dios le da algo permanente. Dios le da algo que nosotros vamos a disfrutar hoy, y es una revelación de primera mano sobre quién es Dios, lo que dice Dios de sí mismo y cómo es que Dios, una vez que revela esos atributos, cómo es que Dios actúa según esos atributos. Lo primero que vamos a ver hoy es la preparación del encuentro con Dios. Los versículos 1 al 5 de Éxodo 34. Vamos a repasar brevemente este pasaje, pero lo primero que vemos es la preparación para el encuentro con Dios. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte.
Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. En los primeros capítulos, ¿no? En los capítulos anteriores a nuestro pasaje, Moisés recibió de parte del Señor las tablas de la ley, con lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Pero mientras estaba en el monte, el pueblo se corrompió e hizo el becerro de oro. El pueblo dijo, bueno, Moisés ya no va a aparecer más, Moisés seguramente murió, entonces necesitamos hacer unos dioses que nos guíen, e hicieron el becerro de oro, ¿no? Dios sabe que esto está sucediendo y le dice a Moisés, yo voy a destruir al pueblo y te prometo que voy a hacer de vos un pueblo mucho más grande, pero Moisés tenía un corazón por su pueblo, ¿no? Entonces intercede por el pueblo y Dios no los destruye. Cuando Moisés desciende, ve el desastre, ¿no? El pueblo estaba en el desenfreno, Israel estaba en medio de la idolatría, festejando y cantando junto al becerro de oro. Entonces destruye las tablas, destruye esta imagen y el Señor hiera al pueblo, ¿no? Entonces, un par de versículos más adelante, Moisés le ruega a Dios, le dice que su presencia esté con ellos cuando entren a la tierra prometida. Y el Señor le dice que va a ser de esa manera, que Dios los va a acompañar, Dios va a estar con ellos, pero en medio de estas palabras, que Moisés está hablando con el Señor, de repente dice esto, versículos 18, dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esto es Éxodo 33, no, perdón, no lo dije antes. Te ruego que me muestres tu gloria, le respondió Dios. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y quiero que pienses en Moisés por un momento, ¿no? Moisés le está diciendo a Dios acá, le está diciendo, quiero que me muestres tu gloria, mostrame tu gloria. Moisés es un tipo que hasta acá vio cosas que ninguno de nosotros vio ni va a ver jamás. Dios se le apareció a Moisés en medio de una zarza, en medio de un arbusto que ardía y no se consumía. Moisés vio el río Nilo, que era la fuente de vida para Egipto, convertirse en sangre. Moisés vio plaga tras plaga tras plaga, vio granizo y azufre y fuego caer del cielo. Moisés fue alguien que vio a los primogénitos de Egipto morir cuando Dios envió al destructor. Moisés vio al pueblo salir y ser guiado por Dios en forma de nube, columna de nube durante el día, en forma de columna de fuego durante la noche. Moisés vio el mar abrirse y pasar el pueblo sano y salvo. Moisés vio cómo el mar se tragó a los ejércitos de Faraón. Moisés vio de manera sobrenatural ver el maná descender del cielo, pero todavía no es suficiente para él. Le pide a Dios, yo quiero ver tu gloria, te quiero ver tal cual sos. La respuesta de Dios a Moisés es, Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir, pero le dice, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dios lo va a poner en un hueco, en una roca, y va a pasar frente a él, lo va a cubrir para que no muera ante su gloria. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Bueno, entonces tenemos nuestro pasaje. Dios le pide a Moisés que prepare otras tablas para escribir otra vez en ellas. Dice que el dedo de Dios escribe sobre estas tablas, ¿no? Le dice que suba al monte otra vez, que suba solo, que no haya ningún tipo de presencia ni de hombre ni de animal, y lo va a poner otra vez en un hueco y va a pasar por ahí. Moisés obedece al pie de la letra, prepara las tablas y sube al Sinaí. Y versículo 5 nos dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Es interesante que este pasaje deje en claro, ¿no? Que Dios tuvo que bajar. Dios tuvo que bajar. No importa lo alto que subió Moisés en el monte Sinaí, no importa lo alto que el hombre trate de subir, Dios tiene que descender para comunicarse con nosotros. Dios es un Dios alto y sublime. Dios habita en la eternidad y aún así Él desciende para comunicarse con nosotros. Dios tiene que acercarse al hombre.
Dios tiene que darnos una revelación de quién es Él, porque nuestro pecado nos impide comprender la persona, comprender el carácter de Dios. Algo parecido sucedió con nuestro Señor Jesús. A fin de poder salvarnos de nuestros pecados, Él tuvo que descender, Él tuvo que hacerse como uno de nosotros. El hombre en su naturaleza caída está imposibilitado para entender de Dios, para entender a Dios y sus caminos. Dios tiene que revelarse, Dios tiene que descender, Dios tiene que revelarse a nosotros. Y es muy interesante también el hecho que Moisés quería algo sorprendente. Moisés quería ver la gloria de Dios, pero vemos que la respuesta del Señor a esa petición va a ser Dios proclamando su nombre. En lugar de manifestaciones sobrenaturales, le da su palabra. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Es algo que nosotros tenemos que abrazar y comprender de estos pasajes, porque muchas veces nosotros atravesamos situaciones que son muy difíciles, situaciones de mucho dolor, situaciones en las cuales nos sentimos solos, situaciones en las cuales nosotros pensamos que no vamos a poder seguir adelante, y nos gustaría que Dios actúe de manera sobrenatural, que Dios actúe de manera especial, que Dios nos dé un vislumbre de su gloria, que Dios se aparezca al lado nuestro y nos diga que Él está con nosotros, o que actúe de repente de forma milagrosa. Y algunas pocas veces Dios en su soberanía nos libera de esas situaciones de manera increíble, pero la gran mayoría de las veces nosotros tenemos que vivir por fe. Dios quiere que vayamos a su palabra y en ella encontremos la guía, encontremos el consuelo y la fortaleza para vivir en medio de esas situaciones. Yo estaba escuchando la radio, siempre que voy al trabajo voy escuchando la radio, ¿no? El informativo, y en medio de una entrevista, un periodista le preguntaba a un político, bueno, ¿qué piensa tal persona sobre el tema? Estaban hablando sobre el tema de la cuarentena y dice, ¿qué piensa tal persona, que era otro político, sobre este tema? A lo que el político le respondió, sencillamente le dijo, bueno, eso se lo tienen que preguntar a él, yo no soy esa persona. No me pregunten a mí, pregúntenle a él, ¿no? De la misma manera, nosotros tenemos que ir a Dios para saber qué dice Dios de sí mismo. Y eso es lo que nosotros vemos en estos pasajes a continuación. Vemos entonces, y que es lo más largo de nuestro pasaje hoy, vemos qué es lo que dice Dios acerca de sí mismo. Vemos la revelación que Dios da de sí mismo. Versículos 6 al 7 dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos ante nosotros un pasaje que es fundamental, que es fundacional en el resto del Antiguo Testamento. Perdón. El mismo Moisés, en el libro de Números, capítulo 14, usa este pasaje. Israel murmura contra Dios, dice, vamos a hacernos un capitán que nos lleve otra vez a Egipto, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, correte del medio. Yo voy a destruir a este pueblo y voy a darte un pueblo mejor. Te voy a poner sobre un pueblo que es mejor que este. Pero Moisés, ¿no? Intercede, se postra delante de Dios diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es exactamente las mismas palabras usa Moisés. Es como si dijera, Dios, este sos vos. Esta es la revelación que vos nos diste sobre tu persona, sobre tu corazón. Vos tenés que perdonar. Y no solamente Moisés lo usó. Nehemías, por ejemplo, en Nehemías 9, cuando están los sacerdotes y los levitas pidiendo perdón a Dios por los pecados, estando en cautividad, citan este pasaje. Hablan acerca de este pasaje. Lo podés ver en Jeremías 32,
David lo usa, algunas partes de este pasaje los usa en Salmo 103, en Salmo 145. Lo podés ver, por ejemplo, Joel lo cita, Nahum cita parte de este pasaje, porque es fundamental en el Antiguo Testamento, porque es la revelación que da acerca de sí mismo. Aún el profeta Jonás cita estas verdades cuando está enojado con Dios por perdonar a los de Nínive. Lo usa de manera negativa. Recuerdan, Dios lo envía, él no quiere ir, él quiere escaparse de la presencia de Dios, y dice, yo no voy a ir, él no quiere estar ahí, se escapa lo más lejos posible, va a Tarsis, ¿no? Que posiblemente sea España, y dice, yo me voy a escapar de Dios, se está escapando de Dios, Dios lo lleva otra vez a Nínive, y el profeta predica un mensaje recorto, de acá un par de días Nínive va a ser destruida, y todos se arrepienten. Todo el pueblo se arrepiente delante de Dios, y Jonás dice esto, ¿no? El relato nos dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate, habla acerca de estos atributos impresionantes de Dios para decir, yo no te quería obedecer porque sé que vos vas a perdonar, que perdonás a los pecadores y perdonaste a los de Nínive y yo no quería, ahora quiero morir, ¿no? Estas verdades que nosotros vemos en estos pasajes, versículos 6 y 7 de Éxodo 34, quedaron grabadas en el corazón de los creyentes del Antiguo Testamento. Y debe suceder lo mismo con nosotros. Y nosotros podemos dividir básicamente estos pasajes en dos secciones, ¿no? Lo que Dios dice de sí mismo y cómo Dios obra con los hombres según estos atributos que Dios habla acerca de sí. Pero primero vemos lo que dice Dios en cuanto a su persona. Él proclama su nombre, Dios proclama su nombre diciendo, Jehová, Jehová fuerte, ¿no? Este es el nombre que tenemos acá, Jehová, el nombre con el cual el Señor se da a conocer a Moisés en Éxodo 3, cuando dijo en versículo 14, y los que siguen, ¿no? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Este nombre, que acá se nos dice que es el gran yo soy, proviene del verbo en hebreo que significa eso, ser. Y la pronunciación del nombre es polémica. Nosotros tenemos en nuestras traducciones una transliteración que es Jehová, pero la pronunciación del nombre es polémica, porque los hebreos, si vos lees el alfabeto hebreo, ellos escriben sin vocales, y entonces, históricamente, por miedo a pronunciar mal el nombre de Dios y por lo tanto pecar de tomar el nombre de Dios en vano, decidieron dejar de nombrar esta palabra. Y aún hoy, si vos escuchás el Antiguo Testamento leído, cada vez que está esta palabra que nosotros tenemos como Jehová, ellos reemplazan esa palabra por Adonai, que significa Señor. Y como se dejó de nombrar por un tiempo, ¿no? Hay muchos que dicen que no podemos saber cómo es que tiene que pronunciarse el nombre de Dios. Y es más, aún los judíos, cada vez que quieren hablar acerca de esto, dicen Adonai o dicen Hashem, que significa el nombre, Hashem. Y podés ver videos de teólogos en YouTube, de eruditos en YouTube, ¿no? De lingüistas que te van a llevar por textos masoréticos y comparan los textos masoréticos, donde los masoretas son judíos que hace un par de siglos atrás le pusieron las vocales, ¿no? Unos signos de puntuación para darle sentido a la pronunciación por medio de las vocales. Y ellos comparan los textos masoréticos, que es lo que tenemos nosotros, con los rollos del Mar Muerto, y te pueden llevar por esto literalmente por horas, y tanto ellos como la mayoría de los estudiosos te van a decir que la pronunciación más aproximada es Yahweh, y esto es lo que el Señor dice acá. Ese es mi nombre, soy Yahweh, yo soy el que soy, y tiene la idea del nombre de que
de alguien que está siendo, tiene la idea de ser autoexistente, autosuficiente, que tiene vida en sí mismo y que no depende de nadie, sino que por el contrario, todo depende de Él, todos dependen de Dios, todos dependemos de Dios, todas las cosas existen por su causa, porque Él es la primera causa, la razón por la cual todo lo demás existe. Dios es el autosuficiente. Y esto es importante que entendamos cuando Dios se presenta de esta manera, porque para las personas del mundo antiguo, a diferencia de nuestra actualidad, ¿no? El nombre de una persona era una descripción de su naturaleza. Hablaba acerca de su carácter y su personalidad. Los nombres tenían importancia en el mundo antiguo, en todas las culturas. Por eso es importante entender el nombre de Dios acá en nuestro pasaje, y lo dice 2 veces. Y hay algo que nosotros perdemos en nuestras traducciones. En el texto en hebreo dice Yahweh, o sea, Yahweh, Yahweh, Él, y Él es la palabra genérica para Dios, para definir a Dios. Puede ser Dios, el Dios verdadero, o cualquier otra divinidad de los pueblos, ¿no? Y acá lo tenemos, en nuestra traducción lo tenemos como fuerte, pero este tipo de construcción gramatical en el hebreo se usa solo acá, y se usa solamente cuando repiten este texto en otros pasajes del Antiguo Testamento, pero esto es como si estuviera dando énfasis especial a la persona de Dios. Es como, soy Yahweh, mi nombre es Yahweh, Yahweh Él, soy el Dios autosuficiente. Soy yo soy el Dios autosuficiente, el autoexistente, el único. Ningún otro Dios se asemeja a mí. Los dioses de los otros pueblos no se asemejan a nuestro Dios. Cuando los hebreos vivían en Egipto, eran testigos de la idolatría que había. Ellos veían decenas de dioses distintos. Cuando vos estudiás las plagas de Egipto, te das cuenta que cada una de esas plagas fue un cachetazo de parte de Dios a cada una de las divinidades principales que había en Egipto. Cada dios de ellos era proclamado por sus seguidores como señor de un área específica. Tenías un dios que era el dios del sol, tenías otro dios o diosa que era la diosa del Nilo, que gobernaba sobre el Nilo. Tenías dioses que gobernaban las cosechas, otros dioses que controlaban la lluvia, pero acá Dios dice que es el único que existe en sí mismo, por lo tanto, todo lo demás en el mundo depende de Él para existir. Dios dice, yo soy el único Dios autoexistente, autosuficiente, soy el dador de la vida proviene de mí. Y que sea el yo soy nos da a entender que está activo, está involucrado en la creación. Dios no es yo fui, Dios no es yo seré, Dios es yo soy, Él es Dios. Entonces, si Dios está encima de todo, ¿no? Esperaríamos en nuestras mentes finitas, diríamos, bueno, si Él está sobre todo y es gobernador sobre todo, tiene que ser un Dios terrible, tiene que ser un dictador, tiene que ser cruel. Pero luego que Dios te presenta de esa manera y se presenta a sí mismo de esa manera, Moisés dice, yo soy el que soy el Dios autoexistente y autosuficiente. Luego de presentar su nombre, dice misericordioso y piadoso. Misericordioso y piadoso. Otra vez, hay muchas cosas en este pasaje que, por ejemplo, estas 2 palabras se usan solamente para describir a Dios, solamente para describir la persona de Dios en el Antiguo Testamento. Y la primera palabra que tenemos, misericordioso, se traduciría mejor compasivo. Da la idea de una persona que tiene compasión. La misma palabra tiene en su raíz la palabra para útero. De la misma forma que una madre tiene a su hijo en el vientre y lo siente como desprotegido y dependiente de ella, así nos ve Dios. Es la manera que nos ve Dios. Es la misma palabra que usa David, por ejemplo, en Salmo 103:13, cuando dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los que tenemos hijos entendemos este concepto, ¿verdad? Mi hijo menor, por ejemplo, Noah, hace poco
estaba jugando y saltaba de un lado al otro y saltaba de un lado al otro y se subía al sillón y yo le advertí y luego de que él no hizo caso a mis advertencias, ¿no? Pisó mal y se cayó y se fue de cabeza y dio la cabeza contra la pared, tremendo golpe, hizo un ruido terrible. Ahora, después de ese golpe, yo no lo miré diciendo, yo te advertí, ahora soportá el dolor, bancátela y no me vengas a llorar, porque yo te advertí. No, todo lo contrario. Lo levanté y traté de abrazarlo y le frotaba la frente tratando de darle un poco de consuelo porque realmente no podía ver a mi hijo sufriendo de la forma que estaba sufriendo. Lo abracé fuerte, de manera compasiva, y lo tuve abrazado hasta que dejó de llorar y el dolor pasó. Y la palabra en hebreo es esa, que Dios nos ve así. Dios ve nuestro dolor y se compadece. El Señor es un Dios compasivo. Es un Dios que se aflige al ver la necesidad de los hombres. Es el mismo corazón que manifestó el Señor Jesús, porque Él es Dios. Cuando veía las multitudes, dice que sentía compasión por ellas, porque andaban como ovejas sin un pastor. Y dice que es misericordioso y piadoso. Piadoso. Dios es un Dios piadoso. Y la palabra proviene del verbo que significa favorecer, dar gracia a otra persona. Tiene la idea de que alguien fuerte, alguien que es poderoso, está favoreciendo a alguien que es más débil y a alguien que es necesitado y que no puede hacer nada por sí mismo ni puede retribuir el favor que recibe. Recibís la ayuda que no mereces. O sea, no recibís la ayuda que mereces, sino que es por el corazón lleno de gracia de otra persona que estás recibiendo esa ayuda. Este concepto de gracia de parte del Señor, cuando el Señor nos da lo que no merecemos, lo podemos entender si nosotros lo comparamos con la idea que nosotros tenemos de justicia. Quiero que pienses en el siguiente ejemplo, ¿no? Vas al supermercado, vas a comprar, y de repente ves en la estantería de las frutas, ¿no? Ves una fruta, la fruta que más te gusta, una pera, que está en el punto perfecto, ¿no? Entonces, estás tentado, agarras la pera y te la comes, ¿no? Inmediatamente te ve el guardia de seguridad y viene, te atrapa, porque literalmente estás robando, entonces te atrapa y avisa a la policía. Bueno, eso es justicia. Eso es justicia. Vos cometiste un pecado, cometiste una falta y tenés que pagar por esa falta. Ahora, imagínate que viene y te dice, bueno, yo te acabo de ver lo que hiciste, pero no le voy a avisar a nadie. Solo por esta vez, anda tranquilo. Bueno, eso sería misericordia, porque no recibimos lo que merecemos. Pero imagínate que viene y dice, te encuentra comiendo la fruta, te atrapa y te dice, ¿sabes qué? Come tranquilo, no le voy a avisar a la policía. Es más, yo voy a pagar por esa fruta. Yo voy a pagar por esa pera, así que vos andá tranquilo y disfruta. Come tranquilo, no va a haber ninguna culpa y es más, yo voy a pagar por vos. Bueno, eso es gracia, es un favor que no merezco. Ahora, no lo haga, robar está mal y generalmente no va a pasar. Si te ven de seguridad, te va a entregar a la policía. Pero eso significa gracia. Que Dios es piadoso, es un Dios que da gracia. Él te da lo que no mereces. Así es Dios, siempre dándonos lo que no merecemos. Lo siguiente que Dios dice de sí mismo es que Él es un Dios tardo para la ira. Literalmente la palabra significa nariz larga. Es como cuando una persona se enoja, inmediatamente nuestra reacción es como que exhalamos por la nariz en una manifestación de enojo, ¿no? Y la idea de que la nariz tiene la nariz larga es como que esa reacción, los rabinos dicen eso, ¿no? Que eh, tarda más en ponerse en acción esta reacción. Dios no reacciona, Dios no es como las personas iracundas que de repente parece que se encienden en fuego, ¿no? Como ¡ah! Y se enojan inmediatamente y automáticamente. No, Dios no reacciona en ira inmediatamente. Gracias a Dios,
que Él es paciente. Dios tiene una paciencia que es infinita. Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios que Él nos hace saber que es paciente. Y es por eso que Él no obró con Israel de acuerdo a sus rebeliones. Y es la razón por la cual no destruyó a Israel. Y es por eso que no nos ha destruido a nosotros siendo sus enemigos, porque es un Dios paciente. Y esperó pacientemente hasta el momento que Cristo nos encontró. Dios es un Dios que es paciente. Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios conoce los tiempos. Dios no actúa de inmediato y es algo que nosotros tenemos que abrazar para nosotros y agradecer al Señor, pero es algo que nosotros también tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Esperar que Dios sobre en los demás, porque Dios es un Dios paciente y nosotros tenemos que manifestar esa paciencia también. Y si esto fuera poco, dice que Él es un Dios grande en misericordia y verdad. La palabra grande acá significa abundante, que es tan abundante que no se puede medir, que es tan abundante que nunca se puede acabar. Es la misma palabra que describe en Génesis 13, cuando Abraham y Lot se tienen que separar. Tienen tantas, pero tienen tantas posesiones y tanto ganado y tantas cosas que Abraham tiene tanto en sí que tiene que separarse de Lot y irse a otro lugar porque se estaban molestando entre sí, ¿no? Con todas sus posesiones. Ahora, dice que Dios es así, Dios es abundante. ¿Y en qué es abundante? ¿Qué es lo que posee en semejante cantidad? Bueno, misericordia y verdad. La primera palabra, la palabra para misericordia acá es la famosa palabra Gesed, que es mi palabra favorita en el hebreo de hace muchísimos años, ¿no? Es una palabra que es difícil de traducir al español porque es difícil encerrarla en una sola palabra. Significa, básicamente significa amor fiel a las palabras que proclamó, ¿no? O amor fiel al pacto que hizo. Es una palabra otra vez difícil de traducir. Se puede traducir, y si tenés una concordancia y buscas Gesed, se traduce como gracia, se traduce como bondad, se traduce como amor incondicional, traduce como mostrar amabilidad a una persona. Esta palabra se usa cientos y cientos de veces para describir el corazón de Dios para los suyos y dice que Él es abundante en Gesed. Él es abundante en ese amor incondicional, en ese amor fiel. Dios no depende de nuestra fidelidad para ser abundante en misericordia. Dios es abundante en misericordia en su persona porque Él es así. Y también es abundante en verdad. Y la palabra significa verdad, significa firmeza, significa por sobre todas las cosas fidelidad. Dios es grande en fidelidad. Lo que Él dijo nunca lo va a cambiar. Dios no va a cambiar nunca. Nosotros podemos depender de Dios, podemos depender de su palabra, podemos depender de esta descripción que Dios hace de sí mismo, porque Dios nunca va a cambiar. Dios nunca cambia, porque es grande, en verdad es abundante en fidelidad. Las religiones de los hombres cambian con el tiempo. Las religiones de los hombres cambian a medida que va pasando la historia. En un principio, por ejemplo, los mormones no aceptaban a personas de color. Pero cuando el gobierno los presionó, bueno, ellos cambiaron su revelación y dijeron, bueno, a partir de ahora aceptamos a personas de color. Su revelación de la persona de Dios cambió. En Islam, los musulmanes tienen un concepto que se llama abrogación. Abrogación, que significa básicamente que Alá puede cambiar de idea cuando quiere. Puede cambiar de ideas y es por eso que puede cambiar su revelación. Y es algo que vos te das cuenta enseguida y algo que podés ver que el Corán constantemente está contradiciéndose. Y todas esas contradicciones, ellos las justifican diciendo que Dios puede utilizar el concepto de abrogación, que Dios puede cambiar de idea cuando Él quiere. Pero nosotros podemos confiar plenamente en lo que Dios dice en su palabra, porque Él no cambia. Dios no cambia, nuestro Dios es un Dios firme, es abundante en su fidelidad, y su fidelidad a lo que dijo
va a permanecer por la eternidad. Imagínate esto, que el Señor dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Qué gran Dios que tenemos, qué gran Dios que servimos, que podemos confiar plenamente en lo que dijo, sabiendo que Él no va a cambiar. Que su palabra dice que aun si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, porque es un Dios abundante en misericordia y verdad. Ahora, pasamos a la descripción que Dios hace de su manera de actuar con los hombres en base a estos atributos. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora, Dios es un Dios que es abundante en fidelidad. Es abundante en gesed, esa misericordia. Es la misma palabra que tenemos acá. Primero vemos que esa gesed, ese amor fiel a su pacto que Dios tiene, lo guarda a millares. Y la palabra tiene un montón de significados, ¿no? Puede significar miles, puede significar miles de miles, pero también tiene la idea de generaciones. Que Dios guarda, que Dios atesora, que Dios hace firme esa misericordia, ese gesed por generaciones. Este carácter de Dios lo va a mantener por generaciones con Israel, y no solamente con Israel, sino con todo su pueblo, incluidos nosotros. Esto tiene que haber sido un gran consuelo para Moisés, ¿no? Porque Israel iba a necesitar realmente que Dios guarde su misericordia, su fidelidad, su gesed con ellos por generaciones a causa de su rebeldía. Y otra vez, la única razón por la cual podemos explicar la existencia de Israel hoy como pueblo es que Dios guardó su misericordia para Israel. Porque si no tendría que haber sido destruido como el resto de las naciones. No hay ninguna nación hoy de todos los pueblos bíblicos que todavía existen. Pero Israel existe, porque Dios dijo que iba a guardar su gesed. Dios iba a guardar su misericordia por generaciones. Y porque guarda ese gesed, esa misericordia, esa gracia, esa bondad, porque guarda esto, dice que también perdona. Dios perdona. Perdona todo tipo de pecados. Acá nosotros tenemos iniquidad, rebelión, pecado, tres palabras distintas para definir, diferentes tipos de transgresiones que el ser humano comete delante de un Dios que es santo, pero Dios le dice a Moisés que Él perdona estas cosas. Dios perdona estas cosas. Y esta es una palabra impresionante. Es una palabra impresionante porque literalmente significa, y en el tiempo que está en el hebreo, significa levantar, significa cargar, significa llevar una carga, significa soportar, sostener. Y es lo que Dios hizo durante toda la historia. Soportó en su paciencia los pecados del hombre. Hasta el momento cúlmine de la historia, donde Jesús, el Salvador del mundo, el Dios hombre, cargó con nuestros pecados en la cruz y perdonó nuestros pecados en la cruz. Pero esta revelación impresionante que habla acerca de Dios, Dios es un Dios misericordioso y piadoso, grande en misericordia, tardo para la ira, y entonces guarda su gesed, guarda esta gracia, este amor de pacto con los hombres, pero esta revelación tiene un balance, porque el Señor es un Dios justo. Entonces dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora parece un poco contradictorio, ¿no? Porque dice, Dios perdona, pero dice, Dios no va a tener por inocente al culpable. Pero básicamente esta declaración nos enseña dos verdades. Que Dios no va a llamar inocente al culpable, Dios no absuelve a los que son culpables. Dios perdona, ¿no? Eso es así. Gracias a Dios por eso. Dios perdona. Pero aquellos que rechazan su perdón tienen que rendir cuentas solos delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios amó tanto al mundo, que Dios amó tanto a la humanidad, que envió a su Hijo Jesús, siendo Dios y siendo hombre, a morir
por nosotros en la cruz. Ahora, Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo como un siervo, se cargó en la cruz nuestros pecados sobre sí. Y la palabra de Dios dice que si vos confías en su sacrificio, arrepintiéndote de tus pecados, Dios te ofrece el perdón. Este perdón del cual estamos hablando acá. Dios te ofrece perdón, te promete perdón completo y te promete vida eterna. Te promete una vida nueva hoy y una vida eterna, una vida por la eternidad junto a Dios en su presencia. Y es una realidad porque es lo que dice la palabra de Dios, que está escrito que todo hombre tiene que vivir, morir y después el juicio. Tiene que estar delante de la presencia de Dios. Tanto vos como yo un día vamos a morir y vamos a estar enfrente de Dios, delante de la presencia de un Dios santo. Y Dios tiene que tratar con tus pecados porque es un Dios justo, un Dios que no puede ver el pecado. Ahora, o estás perdonado en Cristo, o rechazás el perdón de Dios y vas a tener que enfrentar al juez de toda la tierra por tu cuenta, y te garantizo que no va a salir bien. No te vas a poder justificar por vos mismo delante de Dios. Porque Dios de ningún modo va a tener por inocente al malvado. Vos necesitas estar perdonado delante de la presencia de Dios, porque Dios va a juzgar el pecado. Los que creen en Cristo ya han sido justificados, ya tienen el perdón de Dios, entonces Dios los perdona. Pero aquellos que rechazan a Cristo tienen que rendir cuentas por sí mismos delante de Dios, y Dios no te va a tener por inocente. Si estás escuchando esto y no conoces al Señor, te ruego esta mañana que creas en Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que abraces el perdón que este Dios paciente y tardo para la ira, este Dios misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad te está ofreciendo. Cristo ya murió por tus pecados. Podés arrepentirte hoy, podés tener vida nueva hoy, podés experimentar esta misericordia, este gesed que Dios guarda por generaciones. Pero tenés que saber que si no lo haces, si rechazás el perdón de Dios, Dios un día va a juzgarte y vas a estar separado por la eternidad de la presencia de Dios. Y no solamente eso, los que desean vivir sus propios caminos, rechazando a este Dios misericordioso, paciente y fiel, tienen que enfrentar las consecuencias de sus pecados. Es por eso que dice que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, hay algunos que creen que esto significa que Dios va a castigar a los hijos por los errores de los padres, y no es así. Y gracias a Dios que no es así. Dios no va a castigar a tus hijos. Dios no va a castigar a tus nietos por tu culpa. Ezequiel 18:20, Israel estaba preocupado por esto, ¿no? Entonces dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces Dios no va a culpar a tus hijos por tu pecado, pero el pecado va a tener consecuencias en tu vida y en la vida de tus hijos y en la vida de las generaciones que siguen, en la vida de los que te rodean, en la vida de sus hijos. Es inevitable, es algo que la vida misma nos muestra. Una persona que es drogadicta va a afectar la vida de su familia y tal vez va a afectar la vida de sus hijos y va a ser un ciclo, que se va a extender por generaciones. Lamentablemente, la mayoría de las veces que una persona es alcohólica en la familia, las próximas generaciones son afectadas por ese pecado y aún son partícipes de ese mismo pecado. El drogadicto inevitablemente va a afectar a otros. La persona que es egocéntrica, que es egoísta y vive en su egoísmo, y vive para satisfacerse a sí mismo, tarde o temprano va a afectar la autoestima y la vida de sus hijos. Es así. Y Dios dice, las personas que deciden vivir en pecado, que rechazan mi persona, no van a ser tenidas por inocentes. Y mientras vivan en este mundo, van a sufrir las consecuencias. Esta es la descripción que hace de sí mismo. Este es Dios. Así se revela Moisés en estos pasajes. Su nombre es Yahweh, Yahweh Él. Él es Jehová, Jehová.
Él es el autosuficiente, el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo y que esa vida la da a otros. Vemos sus atributos. Dios es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, es un Dios paciente y perdonador, es un Dios justo. Otra vez Moisés le pide a Dios, quiero ver tu gloria, mostrame tu gloria. Dios le da su palabra. Moisés quería ver algo sorprendente. Dios le da básicamente un tratado teológico que lo iba a acompañar por el resto de su vida. Cuando otra vez en Números 14 Dios está a punto de destruir a Israel, Dios no le dice, no, por favor, Dios, que caiga maná del cielo. No le dice, Dios, por favor, aparece en una columna de fuego. Él va a Dios y le dice, Dios, vos sos un Dios clemente, piadoso, tardo para la ira. Moisés quería algo sorprendente, Dios le da algo que lo va a acompañar por el resto de su vida, verdades acerca de la persona de Dios para confiar, para estar fortalecido, para poder ministrar a un pueblo difícil. Ahora, ¿cómo es que respondió Moisés ante semejante revelación de Dios sobre su persona? Bueno, vemos finalmente y brevemente el efecto de la revelación de la persona de Dios, el efecto de la revelación de la persona de Dios. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Ante estas palabras Moisés actúa. La palabra para apresuradamente es mahar, que significa acelerar, significa darse prisa, significa eso, apurarse. Moisés reacciona inmediatamente ante la revelación de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Él bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés, ante la revelación de Dios sobre quién es Él, Moisés, ante la palabra de Dios, se postró y adoró. Adoró. La teología, el conocimiento sobre la persona de Dios tiene que afectar directamente en el alma. Tiene que humillarnos delante de la presencia de Dios. Nosotros debemos postrarnos en adoración delante del Señor. Eso es lo que tiene que causar la teología, eso es lo que tiene que causarnos a nosotros la revelación de la palabra de Dios. Tiene que afectar nuestra actitud, tiene que penetrar en nosotros y tiene que hacernos postrar en adoración. Históricamente el conocimiento es peligroso. El conocimiento es peligroso. A veces puede hacer que ciertas personas se enorgullezcan a causa de las cosas que saben. Muchas veces vemos teólogos que demuestran exactamente eso, un corazón orgulloso, un corazón envanecido. Conocimiento de Dios tienen y en abundancia y pueden citar versículos completos de la Biblia y pueden hablar acerca de Dios por horas y horas y horas, pero su corazón es un corazón que está completamente alejado de Dios, que está envanecido por el conocimiento y que para nada adora al Señor. Pero aquel que es hijo de Dios tiene que reaccionar de manera distinta, tiene que reaccionar como lo hizo Moisés. Debe darse cuenta de la diferencia entre el creador y la creación. Tiene que causar el mismo efecto que causó en Isaías 6, cuando Isaías vio al Señor en toda su gloria y tuvo esa semejante revelación. Él dijo, ay de mí que soy muerto, y se postró y se dio cuenta de su pecaminosidad, de su indignidad delante de Dios. Y eso tiene que suceder con nosotros. Tenemos que entender que nuestra existencia depende totalmente de aquel que es autoexistente y dador de vida, que cada respiración que damos nosotros es una prueba de la gracia de Dios en nuestras vidas, que como dijo Jeremías, es por la bondad, por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Estas cosas,
cuando penetran en nuestra mente, deben provocar en nuestro corazón el mismo efecto. Adorar, adorar delante de un Dios que es tan grande, de un Dios que es tan bueno, que se ha dado a conocer a nosotros y se ha revelado a nosotros. Pero no queda ahí. Vemos que cuando habla con Dios, Él hace algunas otras cosas más aparte de adorar. Él reconoce su soberanía. Lo llama Adonai, que significa Señor, y lo llama Señor 2 veces. Reconoce su soberanía. Dios es el Señor. Es el título que va a acompañar a Dios durante todo el Antiguo Testamento y que culmina en el Señor Jesús cuando Él es llamado Señor de señores y Rey de reyes. Demuestra su dependencia en el Señor también. Cuando vos sabés cómo es Dios, entonces lo adorás. Cuando vos sabés cómo es Dios, reconocés su soberanía, reconocés que Él es Señor y que vos no sos Señor de tu propia vida. Vos y yo no somos señores sobre nuestra propia vida. Nosotros no podemos tener ningún tipo de incidencia en la forma que nuestra vida se va a desarrollar, porque estamos sujetos a la soberanía de Dios y en la soberanía de Dios descansamos. Dios se revela de esta manera, entonces es obvio que Él es Señor, entonces nosotros tenemos que descansar en sus planes y propósitos perfectos para nosotros. Pero vemos que también demuestra la revelación de Dios de su persona, produce en Moisés una dependencia de Él, porque Él le dice, por favor, que tu presencia vaya con nosotros. Nosotros necesitamos que vos estés con nosotros. Necesitamos que vos nos acompañes. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu misericordia. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos estar cerca tuyo. Y produjo en Moisés ese deseo de estar cerca del Señor. También produjo en Moisés honestidad, porque él reconoció, Señor, nosotros somos un pueblo duro. Somos un pueblo con una, dice, somos un pueblo de dura cerviz. Nosotros somos difíciles, a nosotros nos cuesta doblar la cerviz, nos cuesta postrarnos delante de tu presencia, somos rebeldes. Y esta revelación de Dios causó un efecto en Moisés diciendo, yo, mi pueblo, somos un pueblo difícil, somos un pueblo pecaminoso, necesitamos de vos. Pero es hermoso que a la vez, ante las palabras de Dios, Moisés demuestra deseos de someterse. Porque él dice, tómanos por tu heredad. Básicamente está diciéndole al Señor, haz lo que quieras con nosotros. Porque la palabra significa eso, es alguien que toma posesión de una tierra para hacer lo que quiere con ella, es alguien que recibe una herencia para hacer lo que quiera con esa herencia. Y básicamente Moisés le está diciendo, bueno, haz lo que quieras con nosotros. Yo me someto a tu soberanía, me someto a tus planes perfectos, yo me someto a tu poder. Vos sos un Dios completamente distinto a los dioses de los pueblos, sos un Dios bueno, sos un Dios misericordioso. Entonces tomanos por tu heredad, hacé con nosotros lo que vos quieras, porque lo que vos quieras va a ser lo mejor para nosotros. Esto produjo en Moisés los deseos de someterse. Todos efectos producidos por la revelación que Dios hace de sí mismo. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Dios no es un Dios misterioso y oculto. La mayoría de las religiones tienen a Dios como un Dios que es misterioso, que está escondido en una nube de incertidumbre y que no podemos llegar a conocer. Dios en su infinita misericordia se ha dado a conocer. Y Dios no lo hace por medio de manifestaciones poderosas, sino que nos ha dado su testimonio, la palabra de Dios, a la cual nosotros podemos ir en todo momento para conocerlo más. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios autosuficiente y autoexistente, pero a la vez es un Dios lleno de compasión y gracia, es un Dios lleno de misericordia y amor, es un Dios paciente. Es un Dios paciente que no quiere que nadie se pierda. Pero también es un Dios justo que no va a tolerar el pecado.
Si vos estás escuchando este mensaje y vos nunca creíste en Cristo, te ruego, esta es tu oportunidad. Yo te imploro que consideres estas verdades. Reconoce que sos un pecador. Arrepentite de tus pecados y vení a Cristo y vas a hallar perdón, vas a hallar vida eterna. Él te va a dar una vida nueva, una vida que este mundo no conoce, una vida que es eterna, una vida que proviene de lo alto. Y hermano, te animo que ante estas verdades que vimos sobre el Señor, tomemos la misma actitud de Moisés y que apresuradamente adoremos al Señor. Nos postremos delante de Él en adoración porque Él es digno. Que nosotros podamos venir delante de Él reconociendo su soberanía, reconociendo nuestra dependencia de Él, reconociendo nuestras debilidades y postrados en adoración podamos entregar nuestras vidas diciendo, tómanos por tu heredad, sé con nosotros lo que vos quieras, porque Él es digno. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la iglesia que tienes en el Talar. Te pido una bendición especial sobre ellos, sobre la vida de Pastor Marcos y su familia. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú no eres un Dios oculto. Tú eres un Dios que se ha dado a conocer. Tú eres un Dios que ha alcanzado al hombre y que le ha entregado su palabra. Gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios grande en poder, pero eres un Dios grande en misericordia y verdad. Eres un Dios paciente, un Dios misericordioso y piadoso. Gracias, Señor. Por favor, te pedimos que nuestras vidas sean para adorarte, Señor. Que nuestras vidas sean un reflejo también de tu corazón. Que podamos adorarte con todo nuestro ser y podamos compartir con otros esta verdad acerca de quién eres tú. Te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén.